Esto nos indica que también es necesario determinar si los estudios se van a centrar en el sistema o en los sujetos. Y en ocasiones esos estudios se realizan en forma combinada, mixta. Entonces, esto lleva a pensar que se pueden tener diferentes enfoques relacionados con esa investigación. ¿Qué puede decirnos al respecto? Cuando hablamos entonces de los enfoques, pues necesariamente esto nos remite a dos grandes lógicas de investigación que tradicionalmente se han considerado, que son la cuantitativa y la cualitativa. En ese sentido, pues podemos hablar de que son unos métodos o enfoques que remiten a visiones distintas de la investigación y que dependiendo de ese objeto de investigación que se ha definido, es decir, lo que hemos logrado responder en esas preguntas iniciales, pues vamos a encontrar la necesidad de recurrir a uno o a los dos métodos de investigación que se plantean aquí. Cuando hablamos del enfoque cuantitativo, pues hablamos de una visión en términos numéricos, de alguna manera experimentales, mecánicos, que incluye unos factores relacionados con causas y con resultados que podrían ser predecibles o que son independientes pues, de ciertas acciones de los sujetos que hacen parte de la investigación. Y en ese sentido, pues el método cuantitativo, por eso es considerado como un método deductivo, desde la idea de que se emplean unas hipótesis que se ponen a prueba y a partir de esa prueba de esas hipótesis pues estaría verificando unas ideas, unos conceptos o unas relaciones que se puedan tener y esos hallazgos pues obviamente están relacionados con lo que es unas variables que se definen que vienen a ser las que se establecen a partir de esa hipótesis o de esa teoría y que corresponden pues a una realidad empírica. El otro enfoque, que es el cualitativo, pues digamos que tiene una perspectiva inductiva, puesto que se refiere es a la descripción de observaciones o de los fenómenos que son observables y que se orienta hacia la formulación de teorías a partir de esas observaciones o de esos diferentes técnicas e instrumentos que se utilizan, pues está centrado más bien como en una visión del mundo social, en el que se identifican unas acciones y unos participantes y a partir de ahí entonces se elaboran unas interpretaciones de esos fenómenos. Este tipo de enfoques o de métodos, de dos grandes métodos, pues remiten obviamente a lo que sería unas técnicas y unos instrumentos de investigación que dependen, por supuesto, de la pregunta de investigación que se haya definido y de los objetivos que se hayan planteado. Muy bien, usted nos dice, en el enfoque inductivo es muy propio del trabajo con la sociedad y todo esto. Está dentro en el área de las ciencias sociales y humanas. Esto nos llevaría a pensar que sería este enfoque, el cualitativo o inductivo, el indicado para estas disciplinas. Depende de la pregunta y de lo que se quiera conocer o identificar, describir o comprender en una situación real de una unidad de información como una biblioteca o como un archivo. Cuando miramos este tipo de enfoques, pues en la generalidad de los casos habría que remitir a ciertos componentes que pueden ser medibles, cuantificables y que pueden dar cuenta de una descripción de un fenómeno desde la perspectiva cuantitativa, pero que necesariamente debe complementarse con componentes cualitativos que están asociados con actores y con interacciones entre esos actores y con situaciones que ellos desde una perspectiva cultural, discursiva, pues tienen que dar cuenta en relación con la pregunta de investigación. Digamos que para efecto de comprensión, de una manera analítica, pues se presentan los dos métodos de investigación con sus diferentes
técnicas e instrumentos. Sin embargo, en cualquier proceso de investigación, yo diría que en la gran mayoría de los procesos de investigación necesariamente habría que contemplar las dos posibilidades de recolectar unos datos cuantitativos y hacer unos análisis y unas inferencias de esos datos, pero también complementar o triangular esos datos con otra información de orden cualitativo. Finalmente hay algo y es estas unidades de información están es para atender al usuario, resolver sus necesidades de información, procuran la satisfacción de ese sujeto. Finalmente es el hombre el que se beneficia con el uso de la información e inclusive cuando se diseñan los diferentes sistemas de información es pensando en que quien se beneficie sea este ser al que llamamos usuario de la información.